Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Comenzamos con la situación en Gaza. Las bombas de la ocupación sionista siguen arrasando grandes partes de la franja de Gaza, dejando decenas de mártires y heridos. Según el último comunicado del Ministerio Palestino de Sanidad, en Gaza, la ocupación sionista cometió 3 nuevas masacres en la franja de Gaza, ocasionando 14 mártires y 188 heridos en tan solo 24 horas, lo que eleva el balance de las víctimas del actual genocidio a 44.249 mártires y 104.746 heridos. Y paralelamente a los bombardeos, a medida que se acerca el invierno en la franja de Gaza, la situación humanitaria en el enclave palestino empeora. La lluvia y el frío endurecen aún más las condiciones de vida de los desplazados palestinos que siguen luchando para encontrar comida. Llegamos aquí y hay pobreza y hambre. Si no morimos a causa de los judíos israelíes, moriremos de pobreza, hambre, lluvia y frío. Que Dios nos ayude en esta situación. No sabemos cómo vamos a superar todo esto. Los judíos de un lado, el hambre y los comerciantes de otro. ¿Cómo vamos a soportar todo esto? Gaza sufre también, por otra parte, una emergencia sanitaria sin precedentes. Un miembro del Comité de Emergencias del Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza, Mu'tasem Saleh, confirmó en declaraciones a la cadena Al-Aqsa Televisión el colapso de los hospitales en toda la franja de Gaza debido a los continuos bombardeos y al asedio, explicando que la ocupación sionista ataca deliberadamente los hospitales y los equipos sanitarios, así como restringe la llegada de la ayuda médica. En Cisjordania ocupada, las fuerzas de la ocupación sionistas irrumpieron en la Universidad de Be'er Zeit al norte de Ramallah y detuvieron a numerosos estudiantes. Los estudiantes que llevan días protestando contra las detenciones políticas llevadas a cabo por la entidad sionista contra los palestinos. Y por otra parte, las fuerzas de la ocupación sionistas detuvieron durante las últimas 24 horas al menos 16 palestinos de distintas partes de Cisjordania ocupada, entre ellos 2 niños y antiguos presos. Las detenciones estuvieron acompañadas de acoso generalizado, agresiones y amenazas contra los detenidos y sus familiares. El ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, calificó los crímenes genocidas contra los pueblos palestino y libanés como las formas más atroces de recurrir a la lógica de la fuerza y a su uso excesivo. En un discurso pronunciado en la 10ª reunión ministerial del Foro de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, que se está celebrando en la ciudad portuguesa de Cascais, Ahmed Attaf afirmó que lo que sufren los palestinos y libaneses se aplica al resto de los países vecinos de Palestina como consecuencia de la arrogancia de la ocupación y de su escalada ilimitada. Quizás el ejemplo más destacado de estas mutaciones en todos sus elementos y en sus formas más atroces sea el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad a los que están sometidos los palestinos y los libaneses a manos de la ocupación israelí. Lo mismo puede decirse del resto de los países vecinos de Palestina que no se han librado de la arrogancia y la escalada sin fin del ocupante israelí. Y quedemos en Portugal. Argelia ha logrado expulsar a la criminal de guerra sionista Tzipi Livni de la 10ª edición del Foro de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, que se celebra, tal como decíamos, en la ciudad lusa de Cascais. La delegación argelina, encabezada por el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, confirmó que los esfuerzos de Argelia se vieron coronados por las disculpas de los organizadores y la expulsión definitiva de la criminal de guerra del foro y la retirada de la invitación que se le había cursado.
already met the awardees, and they're very excited. Y siempre a nivel diplomático, representante permanente adjunto de Argelia ante las Naciones Unidas, Nassim Gawawi, subrayó que la ocupación sionista ha inscrito su nombre como el mayor violador de la seguridad y la protección de los trabajadores humanitarios de la historia, insistiendo en la necesidad de que los implicados en ataques contra trabajadores humanitarios e instalaciones de la ONU rindan cuentas. El diplomático argelino se expresaba en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada este martes sobre la protección de los civiles durante los conflictos armados. سجل المحتل الإسرائيلي اسمه كأكبر منتهك El ocupante israelí escribió su nombre como el mayor violador de la seguridad de los trabajadores humanitarios en la historia. Nuestra reunión de hoy constituye una oportunidad única de promover el compromiso internacional con la protección de los trabajadores humanitarios y los empleados de las Naciones Unidas y garantizar su seguridad, porque representan el salvavidas de millones de personas que cuentan con la ayuda humanitaria para sobrevivir. La necesidad de respetar la legalidad internacional y garantizar la rendición de cuentas de los implicados en los ataques contra los trabajadores humanitarios y las infraestructuras onusianas y que son, en virtud del derecho humanitario internacional, crímenes de guerra. Reafirmamos la necesidad de que todos los países miembros cumplan con sus compromisos en virtud del Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales. La protección de los trabajadores humanitarios y los empleados onusianos no es solo una responsabilidad ética, sino una necesidad para garantizar la continuidad de la labor humanitaria. Y en el Líbano, al menos 21 civiles libaneses cayeron en mártires en las últimas 24 horas como consecuencia de los bombardeos sionistas contra diferentes partes del país. Fuentes locales libanesas afirmaron que los bombardeos de la ocupación se produjeron en particular en las ciudades de Nabatilla, Tiro y Baalabak, reportando también víctimas mortales en ataques ocurridos en la capital Beirut. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Líbano anunció este martes su intención de presentar una nueva queja ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra la ocupación sionista por atentar contra el ejército libanés. En un comunicado, la Cancillería libanesa llamó a los Estados miembros del Consejo de Seguridad para que condenasen los repetidos ataques de la ocupación contra el ejército y los considerasen como una flagrante violación del derecho internacional, la Carta de la ONU y las resoluciones internacionales, especialmente la Resolución 1701. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken confirmó este martes que los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en el Líbano se encuentran en una fase final. En una declaración tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Fiuggi, cerca de la capital italiana, Roma, Blinken afirmó que un alto el fuego en el Líbano ayudaría también a poner fin a la guerra en Gaza. We're in the final stages of securing a ceasefire agreement. Aún no hemos llegado a este punto, pero creo que estamos en la fase final. Creo también que reducir las tensiones en la región puede ayudarnos a poner fin al conflicto en Gaza. Estamos absolutamente comprometidos a trabajar con la administración entrante en este asunto y en todo lo que nos ocupa. Llevamos muchos meses intentando obtener un acuerdo entre Israel y Líbano sobre la aplicación efectiva de la Resolución 1701 de la ONU que llevaría a la retirada de todas las fuerzas israelíes del Líbano. Y a su vez, el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato en el Líbano. El alto comisionado reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato para poner fin a las matanzas y la destrucción. La acción militar israelí en el Líbano ha causado la pérdida a gran escala de vidas civiles, incluido el asesinato de familias enteras, el desplazamiento generalizado y la destrucción de infraestructuras civiles, lo que plantea serias dudas sobre el respeto de los principios de proporcionalidad, distinción y necesidad.
Y cambiemos de asunto. Actualidad en Argelia. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, anunció este martes que el valor total de la producción del sector agrícola del país ha ascendido a 37.000 millones de dólares este año. En un discurso pronunciado durante la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la Unión Nacional de Campesinos Argelinos, el presidente Tebboune subrayó que la contribución del sector al Producto Interior Bruto, el PIB, del país ha aumentado hasta el 15%, lo que confirma la tendencia de Argelia a liberarse de la dependencia de los hidrocarburos. وهنا أفتح قوس لأنوه بالقدرات الإنتاجية التي وصلتها فلاحة الجزائر، حيث تجاوزت السنة هذه إنتاج يقارب 37 مليار دولار، يعني أكثر من نصف المداخيل نتاع المحروقات، وهذا يبشر بالخير وأننا في طريق الصواب، ماناش بعاد على تحرر حقيقة من وطأة المحروقات على اقتصادنا. كما لا يفوتني أن أشير أن النسبة المئوية أرفع نسبة مئوية في الدخل القومي الPIB، أكبر نسبة هي نسبة الفلاح 15%، بينما الصناعة لا زالت تدور حول 5%. Y siempre en su discurso el presidente argelino insistió en la necesidad de alcanzar cuanto antes la autosuficiencia en cultivos estratégicos en medio de las tensiones geopolíticas mundiales. Y sobre cuestión saharaui, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, expresó la disposición del gobierno saharaui a continuar fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad con Uruguay. En un mensaje de felicitación a Yamandu Orsi por su elección como presidente de la República de Uruguay, el mandatario saharaui describió los lazos entre ambos países de fuertes. Y seguimos con causa saharaui. Los organizadores de la Coordinadora Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la EUCOCO, esperan que la 48ª edición, que se celebrará en Lisboa, capital de Portugal, lleva a la elaboración de un plan global de solidaridad sindical en favor de la lucha del pueblo saharaui y de los trabajadores saharauis. La EUCOCO contará con una fuerte participación argelina, según un comunicado del Comité Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. La delegación argelina expresará durante el seminario la firme postura de Argelia a favor de la legalidad internacional y a favor de la organización de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Y para terminar, el mundo del derecho internacional está en luto tras el fallecimiento de Gilles Devers, abogado comprometido, ferviente defensor de las causas justas y de los pueblos oprimidos, a su frente los pueblos palestino y saharaui. Convencido del triunfo de la ley, el difunto abogado Gilles Devers libró desde el año 2009 una dura batalla jurídica para que la Corte Penal Internacional condenase a los criminales israelíes. Su desaparición se da en el momento en que sus batallas jurídicas avanzan de forma decisiva. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.